Buenos días. Vamos a continuar con nuestro curso de humanidades, la segunda parte que hemos trabajado hasta el momento. Hemos visto ya varios temas de la segunda parte, ya iniciamos con conceptos básicos de lo que es la ética, ya trabajamos eh, principios bioéticos, ya trabajamos libertad, ya tenemos alguna diferenciación de lo que viene siendo la ética y la moral y cómo vamos a seguir con esto, todo en relación con la ética, y en este sentido nos toca ver el día de hoy otro tema que tiene que ver directamente con eh, la conducta de los seres humanos en términos éticos. Y el tema que vamos a trabajar el día de hoy es desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable como tal lo vamos a manejar de la siguiente manera. Lo vamos a hacer lo más básico, no nos vamos a conflictuar en este sentido. Tiene que ver mucho aspectos eh, que engloban todo un proceso social, desde la migración, desde las necesidades sociales, desde la pobreza, eh, todo en relación con el medio ambiente. Y esa es la idea, es trabajar de alguna forma esta parte del desarrollo sustentable que nos van a preguntar, sin lugar a dudas, nos van a preguntar sobre el desarrollo sustentable, pero nos van a preguntar también esa relación que se tiene con la ética, es decir, ¿se está actuando éticamente en este sentido? Ok. El desarrollo sustentable como tal es un concepto que surge en los años 80, la década de los 80, ya finalizando los 80, y es un concepto que de alguna forma es interesante cómo lo manejan las grandes potencias a nivel mundial, que preocupados por lo que se está dando en términos de contaminación, de deterioro del medio ambiente, empiezan a tratar de generar formas para que detengamos este proceso que estamos llevando los seres humanos de acabarnos con el planeta. Por eso las imágenes aquí me parecieron adecuadas, o sea, sobre el dinero se puede generar esta situación. Ajá, no sé cómo lo vean ustedes, porque es algo que nos impacta día con día, aunque no nos demos cuenta. Eh, Hoy día, miércoles 19, hay doble, no circula para los que viven aquí en la Ciudad de México. Si en Providencia se han escuchado este programa, no sé si sirva. Yo he visto más automóviles en la calle después de este programa. Hay mucha corrupción en el sentido de hacer pasar tu automóvil. Es bien complicado en este sentido. Pero bueno, este concepto fácil, lo tienen que entender y lo tienen que razonar sencillo. Ajá. Eh, el desarrollo sustentable es un modelo económico. Ajá. Es decir, tiene la intención de seguir generando crecimiento en términos económicos, sociales, para poder de alguna forma cumplir o satisfacer las necesidades de los habitantes de un territorio específico. Y este desarrollo, este crecimiento, lo que busca es que sea con sustentabilidad. Es decir, que de alguna forma podamos satisfacer las necesidades de las generaciones actuales, pero dejándoles algo a las generaciones que vienen. ¿Me explico? Es decir, no nos acabemos todo en estos momentos. Si tenemos suficiente agua, que no es cierto, al menos en esta zona metropolitana de la Ciudad de México, eh, de alguna forma el agua potable escasea. Si nosotros seguimos con este nivel de consumo, lo que va a pasar es que a las generaciones que vienen ya les va a tocar menos
van a estar racionados, así como estamos nosotros, pero van a estar en un nivel más alto. Y esa es la idea, ese es el concepto como tal. No acabarnos lo que tenemos ahorita, ajá, para dejarles algo a las generaciones que vienen y que tengan la posibilidad de que ellos generen y puedan de alguna forma satisfacer sus necesidades. Esa es la idea. Eh, una acción concertada, nos dice, de las naciones, de las grandes potencias principalmente, que son las más productoras de gases contaminantes, eh, impulsar este desarrollo económico y que de alguna forma nos sirva para conservar el medio ambiente y que, ojo, también lo menciona, no nos van a preguntar tanto en el sentido de equidad social, pero también el concepto lo maneja en este sentido. Eh, ¿Qué es esto? Esto es el desarrollo sustentable. ¿Ok? Hasta aquí. Se empieza, ya les decía, finales de la década de los 80, se reúnen y a partir de una comisión, la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, que se encarga de estudiar cómo se está dando esta relación con el medio ambiente en todas las orbes que maneja. Entonces, se les hace un encargo de analizar cómo está esta situación, pues como sabemos salió muy mal, estamos acabando con algunas partes del planeta y de alguna forma generan el concepto y generan más que el concepto, generan la intención de que lo apliquen las grandes potencias o los países que contaminan más, que apliquen este concepto de desarrollo sustentable, el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para que satisfacer sus propias necesidades. Esta es la idea. Yo creo que ahí queda totalmente claro. No creo que haya necesidad de manejarlo con otros conceptos o relacionarlo con otros. ¿Por qué? Porque de alguna forma nos van a preguntar más que nada los ejemplos que se están dando en algunos países o que de alguna forma en nuestro país estaremos realmente generando o trabajando bajo este desarrollo sustentable. Es complicado. Es una concertación en varios sectores, o sea, tienen que entrar varios sectores. Los gobiernos, que aquí está el papel que manejan, los gobiernos tienen que hacer políticas ambientales adecuadas, tienen que generar concientización, perdón, de los ciudadanos para que de alguna forma empiecen a cuidar estos recursos. Hay acciones específicas, pregunta, por si alguien quiere contestar, luego decirme el viernes o si la quiere mandar, a ver si estamos ahí presentes, la podemos contestar en este sentido. ¿Cómo cuidan el medio ambiente? ¿Qué relación en términos ecológicos tienen ustedes en su familia, en su comunidad, en su sociedad? Porque sí es muy fácil decir, o sea, va encaminado a esto, a las políticas públicas, va encaminado a las empresas son las que contaminan, no hacen nada, el gobierno no hace nada, eso es lo que pensamos, pero como ciudadanos, ¿qué hacemos? De alguna forma, ¿qué es lo que nosotros estamos tratando de inculcarle a las otras generaciones? Si les queremos dejar algo, pero aquí mismo no lo hacemos, estamos en graves problemas. Otra vez, ajá, desarrollo económico que repercute en lo social y en lo político, que satisface o busca la satisfacción de las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para que puedan satisfacer sus propias necesidades. Ese es el desarrollo sustentable. Aquí lo que les pongo, que esto se los voy a mandar ahorita terminando, sería cómo lo manejan en este sentido cuando surge el concepto, ¿sí? Les pone definición, ajá, y les pone los tres ejes que de alguna forma nos pueden llevar a que se aplique, ¿no? Un desarrollo que tome en cuenta la satisfacción de las necesidades futuras, es decir, nosotros, ¿cómo manejamos esta idea de satisfacer nuestras necesidades en economía? Por ejemplo, eso es lo que se encarga la economía, de buscar dónde hay escasez y explicar por qué para tratar de modificar de alguna forma que no exista la escasez. En este sentido, dice que nosotros
ahorita debemos enfocarnos a satisfacer las necesidades de todos, ¿sí? Y que menciono cuando digo todos, es decir, reducir esa brecha de desigualdad que hay en el mundo. Lo toma en cuenta, ¿por qué? Porque ellos piensan que de alguna forma la pobreza genera de alguna forma inconsciencia, genera formas de consumo diferentes. Por ejemplo, en la agricultura, la quema es rosa, ¿no? Ya se tiene que evitar esa situación. ¿Y cómo se hace? Pues generando conciencia en las personas. Si nosotros somos personas de escasos recursos, pobreza extrema, no nos va a interesar acabar con un animal, acabar con un árbol, acabar con la vegetación, porque necesitamos satisfacer nuestras necesidades. Entonces, si estamos equilibrados en este sentido, dicen en su presentación que de alguna forma va a haber menos reducción del medio ambiente, ¿sí? Vamos a tener alguna forma de evitar eso. El otro eje, un desarrollo respetuoso del medio ambiente. Sencillo, o sea, no agotar los recursos naturales. Si no hay pobreza, dice, en este sentido, vamos a tener más conciencia para evitar agotar los recursos naturales. Un desarrollo que no sacrifique los derechos de las generaciones futuras. Otra vez menciona la pobreza. Recuerden que este es un, este, un protocolo, un informe que hacen a partir de un estudio y entonces maneja los tres ejes. Para nuestro caso, creo que nada más nos quedaríamos en esa relación que tenemos de cómo actúan los seres humanos en términos éticos sobre el medio ambiente. Y aquí dice que de alguna forma nosotros tenemos que generar que niveles de conciencia. Sí, las empresas les decía, hacen esto, hacen aquello, los gobiernos no hacen, pero nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para poder terminar con lo que viene siendo la contaminación o para evitarla un poco? Hay casos desde reciclaje, casos de ahorro de agua, en algunas partes, no en este país creo, por lo que no sé, y díganme ustedes si conocen algún lado donde presentas planos, tienes que presentar ciertas características verdes que les llaman. Es decir, para que tú puedas construir un edificio necesitas paneles solares, reducción de energía en este sentido. Ajá, tienes que tener áreas verdes, tienes que reciclar agua, eh, situaciones de este tipo que pregunto, ¿ustedes conocen algún edificio ahí cerca de su comunidad que tenga esto? O sea, que sí realmente esté generando esto. Eh, yo la verdad no he visto algunos grandes, pero no me he detenido a ver si realmente cumplen con algunas características de esto, le llaman la arquitectura verde. A ver qué pasa. Entonces, desarrollo sustentable, ahí está. Eh, y unas preguntas que pongo aquí que de alguna forma nos tratan de generar el entendimiento del concepto. ¿Cómo ha cambiado la relación de la humanidad con la naturaleza en comparación con épocas anteriores? ¿Por qué esta pregunta? Como que todavía no nos cae el 20 en este sentido. Lo vemos muy lejos. Nosotros como ciudadanos, y estoy hablando en el sentido de los ciudadanos mexicanos, no todos, no vayan a decir, o sea, que estoy atacando a los mexicanos en su totalidad, nada más, por ejemplo, hay gente que todavía pasa en las noches aventando su basura en grandes cantidades, se generan basureros clandestinos. Hay gente que consume agua este, por consumir, lavando carros, con la manguera, no sé, cuestiones de ese tipo. Ayer que comentaba con otros compañeros sobre esto, mencionaban que no pasa nada, pues, o sea, el agua de alguna forma, pues, sí, ¿para qué ahorro si los demás no ahorran? Y ese es el principio, creo, de este asunto, que de alguna forma tengamos la conciencia, una pequeña basurita, si yo la separo, si yo la guardo, si no la tiro en la calle,
me puede evitar muchos problemas más adelante. Entonces, la relación de nosotros con la naturaleza también ha variado en el sentido del cambio climático, con esta situación del medio ambiente. Hay fenómenos climáticos que nos están afectando por esto, por no cuidar el medio ambiente. La Tierra ya está pegando de gritos, ¿no? Ya está, nos está diciendo, pues ya no inventes, ya déjame descansar en este sentido, pero les digo, son sectores que tienen que entrarle a este asunto. No nada más es el gobierno, no nada más son las instituciones privadas, tiene que haber de alguna forma una conciencia en el grueso de la población. Generar una cultura nueva, educar a los jóvenes, primaria, secundaria, preparatoria, buscar que ellos tengan ese nivel de conciencia que tal vez nosotros ya no utilicemos, ¿sí? En este sentido. Esos efectos que ha tenido, que tiene el cambio climático en el país se nota. Ajá. Antes nosotros manejábamos una diferencia en esta relación con la naturaleza desde los prehispánicos. Creo que se trabajaba diferente, ¿no? Se respetaba a la madre naturaleza. Teníamos una relación diferente. Fue cambiando ahorita ya. Yo creo que es totalmente inexistente esa relación, o sea, solo es una cuestión de que aquí estamos y ni modo. Entonces, ajá, esta relación, yo me acuerdo, por ejemplo, antes eh, se podría separar bien con estos movimientos de traslación que se dan en el planeta, se podía bien ubicar primavera, verano, otoño, invierno. Ahora, chéquenlo y van a ver que está haciendo frío en primavera, luego hace un calorón enorme que tiene que ver con el efecto invernadero, llueve siempre o a veces no llueve o hay demasiado, está bien complicado y esto tiene que ver precisamente con esta relación que tenemos con la naturaleza. Ajá. Y la siguiente, ¿crees que este tipo de relación afecta directamente en la vida de las personas? Yo creo que no es necesidad de cuestionarnos, afecta directamente y nos lleva a papeles en los que tenemos que cuestionar nuestro papel en este planeta. ¿Ok? Bueno, desarrollo sustentable. Hasta aquí estamos generando otro tema y vamos a continuar con el siguiente. Ustedes chequen el programa y vean cómo se va dando esta idea de los temas para que al final vamos a hacer un compendio ahí a ver cómo nos queda en este sentido, ya para irnos directamente sobre el examen. Todavía tenemos tiempo, nos falta una materia, ciencias sociales, a ver si la podemos también trabajar lo más sencillo que se pueda. Pero ahorita seguiríamos con, con esta parte de lo que viene siendo la democracia. Totalmente aparte, los dejo aquí tantito para que ustedes eh, chequen cómo se va a dar el cambio. Permítanme. Bien. Eh, Según yo hice el espacio, pero aquí se los van a presentar seguidito. Pero bueno, el tema que estamos continuando es bien apasionante. Tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo ahorita. Y como les decía, el examen de Ceneval habla mucho de cotidianidad y entonces esta parte pues la vivimos día con día. Algo que nos pasa con el desarrollo sustentable, como que no vemos las cosas hasta que nos dan paz y están pasando muchas cosas. Es cuestionable este modelo, pero bueno, vamos a empezar. ¿Qué sería? Sería un concepto bastante interesante. Yo creo que la mayoría de aquí, como son trabajadores, tienen una noción de lo que viene siendo el concepto, democracia. Les digo que si podemos mandar ahí algunas opiniones, ya que se las revisé ahorita, pero yo las voy a contestar más adelante y las podemos trabajar. Y si no, el viernes las trabajamos con gusto ahí cómo se va dando. ¿Ok?
Vamos a compartir este, una pantalla. Democracia, así como dicen libertad, es democracia, dulce democracia. Ajá. Eh, Sencillo, se pueden dar muchos conceptos, muchas conceptualizaciones. Se puede hablar de la democracia, el poder del pueblo, para el pueblo, en el pueblo, estos cambios que se dan en una situación actual, pero la democracia viene siendo un simple y sencillo sistema de gobierno. Es decir, cómo se gobierna, cómo se determina las estructuras, las relaciones de poder en este sentido en un territorio determinado. Sí, para nuestro caso, lo que es México, pues vivimos en una democracia. Ojo, no estoy diciendo que tengamos actuares y pareceres democráticos. Vivimos en una democracia porque de alguna forma cumplimos con ciertas características, pero que se aplique como tal es complicado. ¿Por qué un simple y llano sistema de gobierno? Porque hay otros tipos de gobierno. Este tipo de gobierno tiene características que son las que vamos a ver. Nos van a preguntar sobre estas características de la democracia, ya sea en términos generales, pero yo creo que va enfocado más a lo que es nuestro país. Cómo se aplica la democracia en este sentido. Cómo se aplica esta forma de gobernar. Ajá. Cómo se aplica esta relación que se da entre el gobierno y los ciudadanos. Esta es la idea que vamos a manejar, la democracia. Cuando hablamos de otros tipos de gobierno, ¿de cuáles estaríamos hablando? Podemos mencionar las dictaduras, podemos mencionar el socialismo, podemos mencionar la monarquía. Hay muchos tipos de gobierno, es decir, muchos tipos de relaciones entre sus gobernados y sus gobernantes. Y la democracia lo que nos toca es ver precisamente esos principios básicos que se dan dentro de este sistema. Ustedes ya los han de tener ahí en la mente, ya están, yo creo que, pensando cuál es un principio de la democracia, por qué la democracia. ¿Ok? Es una forma de gobierno en la que todos los ciudadanos adultos o adultos ejercen el poder y la responsabilidad cívica, ya sea directamente por medio de representantes libremente elegidos, a través de los cuales elaboran y establecen las leyes a las que deben sujetarse en su propia actuación. Eso sería esta forma de gobierno. Ajá. Representantes libremente elegidos a través de los cuales elaboran y establecen leyes a los que deben sujetarse su propia actuación. En este caso nos menciona aquí dos ideas. Ajá. Ciudadanos adultos. Ajá. Como ustedes saben, en nuestro país hasta los 18 años se tiene ya esta obligación, será una obligación, será este compromiso de que podemos elegir a nuestros representantes. ¿Sí? La democracia eh, puede manejarse en este sentido con ciertas características que les mencionaba, pero el concepto viene de los griegos y desde los griegos ya se manejaba esta idea de la democracia, pero ha ido cambiando. Aquí estamos hablando, para que vayan viendo los cambios, de la democracia moderna. Puede haber democracia directa o democracia indirecta en esta concepción de modernidad. Es decir, puedes elegir directamente o en nuestro caso nosotros no elegimos directamente, elegimos a los que van a elegir, aunque se confunde un poco la idea. Ajá, directa, indirecta. Cierta edad ya puedes votar. Pero les decía, con los griegos lo que pasaba era que el concepto de democracia todos los ciudadanos podían votar, pero hacían algunas excepciones como aquí. Aquí ya se empieza con esta situación de las separaciones. No votaban las mujeres,
y era democracia, ¿eh? Y de ahí surge. No votaban los esclavos, y si eran negros, menos, porque había tipos de esclavos. No votaban aquellos que no eran considerados ciudadanos, y los ciudadanos eran estos, o sea, nada más aquellos que determinaban algún cierto propiedad, poder, o como en nuestro país, ¿no? O sea, no puede votar tampoco un extranjero, ¿no? No puede venir a votar ciertas características, pero tiene que ser mexicano, no pueden votar los niños, los menores de 18 años, las mujeres, ya búsquenle ahí qué año empiezan a votar las mujeres, ya deben de saber, ¿no? O sea, con su idea. Pero algo que también me llama la atención en este sentido, la responsabilidad cívica. Uh-huh. Es decir, para empezar, voy a tratar de cuestionar de alguna forma lo que es este modelo, pero también, o sea, recuperar las ventajas que si se aplicara en su totalidad estaría perfecto. En este sentido, la responsabilidad cívica. ¿Ustedes recuerdan el nombre del diputado, por ejemplo, por el que votaron? La gente va y no tiene esa responsabilidad cívica de lo que es este sistema de gobierno. ¿Sí? Se maneja bajo otras formas de manipulación política. Sí se dan cuenta de esto, quiero que lo vean, que lo analicen. Sí, la democracia como sistema de gobierno puede llegar a la perfección, pero depende cómo se dé, en qué nivel se maneje. ¿Sí? Ustedes chequenlo, o sea, si se acuerdan, yo la verdad no me acuerdo. Y sí, siempre trato de responder a los llamados de civilidad, una situación cívica que nos maneja el sistema de gobierno. Pero realmente este es lo que pasa, no es responsabilidad. En la mayoría de elecciones, ojo, en la mayoría, luego sí traspasó hace 6 años, 7 años, pero ¿quiénes los que ganan realmente las elecciones? Las gana un personaje, las gana un partido político, pero las gana con un porcentaje muy bajo de responsabilidad cívica. Es decir, normalmente gana la abstención. Y eso es un grave problema en las democracias, ¿sí? Que no nos involucramos en este sentido con los problemas de nuestra sociedad. En los griegos se reunían los considerados ciudadanos y empezaban a discutir los problemas de la polis, de la ciudad, y votaban y elegían lo que se tenía que hacer. Ajá, con la democracia indirecta es una intención igual. Uh-huh. Tú eliges aquí a quién te va a representar, porque somos 123 y fracción de millones de habitantes, pues no nos vamos a reunir en este sentido. Por eso la separación política. Y escogemos a un personaje que va a llevar mis necesidades, va a llevar mi idea, va a llevar todo lo que conlleva mi comunidad a que se vote y se elija. Yo también les pregunto, de esos diputados que pasaron o senadores que bueno, estos no hacen casi por la vía uninominal, pero si ustedes notan, pues no regresan jamás. Y pues la democracia ahí empieza a romperse en este sentido. Ajá. Eh, Se va corrompiendo como se dan estas situaciones. Por eso luego yo creo que las elecciones no llegan a cumplir completamente el aspecto democrático que deberían tener. Entonces, esta forma de gobierno en donde todos los ciudadanos adultos ejercen el poder y la responsabilidad cívica. Ajá. Pero también lo podemos manejar en otro sentido. La otra concepción que podemos trabajar es esta. La democracia es mucho más que una forma de gobierno. Uh-huh. Se basa en un grupo de valores, valores democráticos. Ustedes ya saben qué es un valor. ¿Sí? Los valores que nosotros manejamos son en términos morales, ¿sí? En términos éticos, pero aquí son valores democráticos que también manejan el principio de igualdad, la equidad, la libertad, la justicia,
pero aquí van en otro sentido. También en un grupo de actitudes, es decir, cómo nosotros de alguna forma respondemos ante ciertas problemáticas de nuestro país. Ya hablando del país, no nada más de la comunidad, que también se aplica en este sentido. Ajá. Ojo, y prácticas bien comprendidos, o sea, las prácticas democráticas tienen que darse. Esta otra definición nos dice que de alguna forma se puede actuar en algunas otras instituciones, ¿sí? En la escuela, por ejemplo, se puede aplicar la democracia. Me hacían el comentario mis hijas otro día, o sea, pues es que en la casa también se puede aplicar la democracia. Pues yo lo dije, no, aquí no es una democracia, aquí mando yo, perdón, aquí manda mi señora. Pero, si ven, esa es la diferencia, ¿no? Aquí no vamos a votar algunas cosas que yo no trabajo o bajo ciertos valores. Esa es la idea. Ajá. Entonces, hay autores que manejan la democracia en este sentido. Ajá. Grupo de valores, grupo de actitudes, grupo de prácticas bien comprendidos y que se adoptan bajo diferentes formas y expresiones en distintas culturas y sociedades del mundo. Es algo parecido, pero sí cambia, es más estructural esto, si ustedes notan. Entonces, sí, de alguna forma la democracia puede ser más que un gobierno. Nosotros lo manejamos así, simple y llanamente una forma de gobierno, pero también las relaciones que tenemos dentro de este sistema nos lleva a esto, ¿no? Ahorita se van a dar cuenta con los principios que manejamos, o sea, si actuamos con valores éticos en la política, en la democracia, variaría mucho esta situación de cómo estamos en estos momentos viviendo en el país. ¿Ok? Bien. Otra vez, ¿qué es la democracia? Es una forma de organización de grupos de personas cuya característica predominante es la que la titularidad del poder reside en la totalidad de sus miembros. Ajá, es decir, ajá, la titularidad es el poder, es de nosotros, entre comillas, ¿por qué? Porque nosotros, ¿no? Trabajan para nosotros, a los que elegimos. Ajá. Y hacen que la toma de decisiones responda a nuestra voluntad de los miembros del grupo. Ajá, también. ¿Sí? Entonces, esa es la idea que se maneja en este sentido. Pero si notan, son tres concepciones bastante interesantes que podemos manejar. Nos van a preguntar sobre hechos que se dan en la democracia, los principales riesgos. Como vamos a presentar, ustedes van a presentar un examen para una institución, pues se maneja una democracia que de alguna forma pareciera que se está dando, ¿no? Y aquí, como decíamos, ¿no? O sea, ustedes están en el derecho de decir si se da o no se da, pero si nos preguntan en el examen que si hay democracia aquí, pues según esto, sí, ajá, pero sí podemos de alguna forma ir cambiando nuestra percepción en términos individuales. Ajá. Otra, sistema de gobierno, así sencillo, con características y principios bien definidos. Esta es otra. Una, dos, tres, cuatro. Ahí las van checando. Y se complementan de alguna forma, ¿no? La que yo trabajaría, bueno, la que entiendo un poquito más sería esta. Ajá. Si es una forma de gobierno, y si queremos discutir sobre democracia, sí tendríamos que manejar todo esto. Si queremos ser más parcos y más sencillos, es esto. Ajá. Esto sería, ajá, sistema de gobierno con características bien, principios bien definidos. En este sentido, todos de alguna forma manejamos cómo se da esta situación. Tipos de democracia. La democracia puede ser directa y representativa. En nuestro país así es. Otra vez, entre comillas, ¿no? Porque luego no conozco ni a mis representantes. Aquí en México se manejan dos tipos de personajes que están en el poder, plurinominales y uninominales. Ajá, unos son directos, se vota y otros por listas y por porcentajes a nivel este distrito. Ahí luego el viernes lo vemos más en este sentido, ¿no? Y en la democracia directa, los ciudadanos pueden participar en las tomas de decisiones públicas.
sin la intermediación de funcionarios elegidos o designados. Es muy difícil que se dé este tipo de democracia, se da más en las comunidades y se dio en la Grecia antigua, por ejemplo, en Roma, o sea, en las cuales los ciudadanos como tal se reunían y hacían. Esto es lo que nos pueden preguntar, les decía, no puede haber democracia directa. Eh, Puede ser de examen, o sea, te reúnes con tus condóminos en un condominio donde todos comparten espacios, comparten necesidades, comparten normas. ¿Y qué es lo que hacen? Se reúnen, hacen una junta, van todos los vecinos y ahí también luego no todos van, ¿eh? Y van los vecinos y empiezan a discutir los problemas que se dan dentro de su espacio común. ¿Y qué es lo que pasa? Pues se vota para que se haga algo, no se haga, para que determinemos ciertas cosas que nos beneficien a todos. En este sentido, aquí puede ser un ejemplo de democracia directa. Ajá. Y la representativa. Ajá. Los ciudadanos eligen a funcionarios para que tomen las decisiones políticas, creen las leyes y administren los programas para el bien público. Puedo seguir con el ejemplo. Sí, ahí podría darse también parte de la democracia indirecta. Nos reunimos para elegir quién va a organizar, ¿no? Pues yo trabajo, aquel trabaja, la señora no está, la señora no hace nada. Entonces, eh, pasamos a una democracia representativa. El representante de los condóminos, si llega autoridad de fuera a decir, a ver, está pasando esto, a ver, ¿quién es el representante? Él es el que va a tomar decisiones y va a administrar de alguna forma lo que pasa en el condominio. Eh, no sé si sea muy burdo el ejemplo, pero esto se da porque también se podría presentar en una comunidad y se da en algunas comunidades indígenas de nuestro país, en las cuales todavía manejan un nivel de autonomía, ¿sí? Entonces, todos dependen directamente de esta democracia directa. Se reúnen, votan y determinan, y de ahí sale un representante que busca llevarnos a todo lo que los ciudadanos decimos a las autoridades en turno. Entonces serían dos tipos de democracia directa y representativa. Algunos autores manejan otros tipos desde la parlamentaria y cómo se van dando otro tipo de democracias, bifurcaciones que se dan, pero para nuestro caso, que es lo que viene siendo el examen, yo creo que tenemos que trabajarlo así más sencillo en este sentido. ¿Vale? Ok. Funciones, funciones democráticas en este sentido. El gobierno de la mayoría, nos dicen algunos, es el gobierno de la mayoría en términos democráticos. ¿Qué es lo que debe de hacer este gobierno? Garantizar las libertades individuales. Aquí empezamos. La libertad como tal. ¿Qué libertades existen? Es un principio de lo que vienen siendo las democracias. Ajá. Las principales funciones del gobierno. Recuerden que manejamos. Bueno, si no lo han manejado, no lo hemos visto, ¿cómo separar? Estado. ¿Qué es el Estado? Ajá. El Estado es ese conjunto de instituciones de un país, de un territorio específico, son esas instituciones que nosotros pusimos y que determinamos para que haya equilibrio dentro del territorio, dentro de la sociedad. Mientras que el gobierno son, vamos a ponerlo así, personas que de alguna forma representan a esas instituciones, son las que trabajan, o sea, el gobierno sí existe como tal, son personas que se dan, ¿sí? Que se eligen. Si ustedes no chequen tres de las instituciones importantes de este país, que es un principio de la democracia, ¿no? El ejecutivo, legislativo y judicial. Hay personajes, ese es el gobierno, son los personajes que están dentro de las instituciones, ¿ok? Bien, entonces, principales funciones de los gobiernos de la mayoría en las democracias es proteger algunos derechos humanos. Esto es importante, es tema aparte, lo vamos a manejar más adelante. Derechos humanos básicos. Y aquí ya empiezan los principios. Si pueden trabajar alguna tabla donde pongan lo que son
principios o libertades, ajá, que manejan las democracias. Ese es lo que nos separa de otro tipo de gobiernos, que son diferentes. En una tiranía no existe esto, no existe esto. En el socialismo, que es el socialismo real, tampoco se da mucho las libertades individuales, es más en un sentido único o grupal, sistema de partido, ajá, libertades individuales. Entonces, aquí ya empezamos a manejar algunas tipos de libertades. En este sentido, ahí sí quisiera ampliarme en este sentido, ¿por qué? Ajá, porque existen libertades que son características de las democracias. Ustedes nos pueden preguntar tipos de libertades, sí, ajá. Y aquí manejo, a ver, ahorita manéjenme algunas, háganme lista de libertades que se manejan, así sin buscar en Google, sin buscar en la Constitución, que no creo que nadie se vaya a la Constitución, pero tenemos un sinfín de libertades que no se dan en otro país, en otros países. A partir del 24, de 1824, del 36, ajá, la del 57, que es la constitución de este país, son esas reglas y normas que todos estuvimos de acuerdo, entre comillas, heteronomía, acuérdense, que de alguna forma nos rigen, ajá, y que están plasmadas dentro de la Carta Magna, que es la Constitución. Entonces, desde ahí se empiezan a manejar derechos democráticos que tenemos de alguna forma para garantizar lo que son las libertades individuales. Aquí no, menciona libertad de expresión y de religión, por ejemplo. Esta es libertad de expresión. Tú tienes el derecho de manifestarte libremente y no debe de haber repercusiones. Otra vez, ajá. En este sentido, sí hay repercusiones, yo creo, pero bueno, eso ya es un título personal. Pero hay otros tipos de gobierno, otras formas de gobierno que de alguna forma no permiten esto. Si hay una reunión de más de 10, vámonos, se los acaban. Ajá, y aquí sí podemos hacerlo. Estoy hablando de la zona metropolitana, también en otros estados, pero no es lo mismo. Como vivimos en una situación centralista, aquí es donde están sentados los principales órdenes de gobierno, pues aquí es donde se manifiestan. Ahorita, retomando, para que vean que sí estamos en vivo y en directo, hay una manifestación del CENTE. Ayer había manifestación de maestros por lo de la ley del ISSSTE, que a lo mejor ustedes ya saben esa también. Y entonces, esto es algo que solo en las democracias se puede dar. Hablando de tipos de gobierno. Ajá, la libertad de expresión. Somos libres de expresar. Hemos caído, y es lo que les digo, quiero que lo analicen así en esos términos. Hemos caído luego en un cierre de calles, por ejemplo. Manifiesto mi libertad de expresión, pero afecto a otros. ¿Qué se hace en estos casos? Acuérdense, ética y moral, ¿cómo podemos manejarlo? Los que antes cerraron todo, hoy dicen que no se debe de cerrar y viceversa. Es complicada las democracias cuando realmente no se toman las bases. La religión, importante también. En la primera constitución, ya creo que se reforma en el 36, pero en el 24 normalmente manejaban la idea de que en el país solo podía haber una sola religión. Y hay tipos de gobierno todavía así, que son de extrema derecha, de alguna forma en Medio Oriente se da, ¿sí? Los que llegan al gobierno, el tipo de gobierno, eh, eh, imponen una religión, o sea, llegan personajes que son de una religión e imponen y los demás pierden algunos derechos. En las zonas de África, por ejemplo, en África esto con lo de las famosas tribus, estas razas, Zulus, Tutsis, llegaba el momento en que se ponía, ganaba el gobierno a alguien, se decían democráticos, pero no permitían otro tipo de religión. En México se daba, había una religión oficial, que era la católica apostólica, ¿sí? Ya cambió y ahora se maneja libertad de culto, ¿sí?
tú quieres creer en Sansón y le puedes poner ahí un nicho, lo puedes hacer. Nadie te puede afectar en este sentido a tu libertad de culto, ¿sí? Y libertad de expresión también. Tiene algunas características, luego se han modificado de alguna forma estas partes, pero estamos hablando, ojo, funciones, principios de la democracia, que de alguna forma nos los pueden preguntar. ¿Por qué? Porque Ceneval considera que esto es cultura general. De alguna forma tú lo debes de saber, ¿sí? Y este es lo que estamos manejando en este sentido. ¿Qué otros tipos de libertades podemos manejar? A ver si algunos pueden ahí recordarlas. Les digo, si no las manejamos, ¿por qué las manejamos el viernes? Libertades de tránsito, nosotros podemos manejar de aquí, también entre comillas, de aquí a Tierra Caliente en carro. Uh-huh. eh, sí, términos democráticos, nosotros podemos pasar de cualquier estado a cualquier estado sin necesidad de presentar algún papel, ajá, o presentar el por qué voy para allá. Ha cambiado mucho la situación y tiene que ver con los gobiernos en este sentido. Pero bueno, en lo que cabe las bases democráticas es un principio de la democracia. Yo estaba haciendo el análisis, no sé si pasa en sus estados, aquí vuelvo a la zona metropolitana. eh, yo preguntaba por qué, y todavía no me contestan, pero sí lo voy a averiguar. ¿Por qué, para los que viven acá en esta zona, no sé si han visto que hay gente que se pasa las casetas sin pagar? Y si hay autoridad ahí, no les dicen nada. O les dicen algo, pero no en el sentido del, o sea, no los detienen, o sea, no los multan, no nada. Entonces, yo estoy haciendo aquí uso de mi razonamiento. Podría ser esto, ¿no? O sea, yo tengo libertad de tránsito, tú no me tienes por qué cobrar, o sea, por pasar por una carretera. Recuerden que el gobierno ya no es el que tiene la mayoría de autopistas, ¿no? Las tiene, están concesionadas. Pero sí estaría interesante ver, o sea, por qué. Y las combis, hay algunos camiones, hay gente que avienta la barra, dices, ¿por qué? Entonces, tiene que ver con ética y moral también, pero también con la democracia. Aplican sus leyes, ¿no? Que luego las leyes se prestan a más cosas. Ok. Nos dice que tenemos el derecho a la protección de la ley en un plano de igualdad. Acuérdense, en las democracias, que es la igualdad, todos tenemos el igual derecho a recibir atenciones médicas, atenciones sociales, políticas públicas, eh, tenemos el mismo derecho. Que yo diría que ahí entraría más la situación de la equidad, acuérdense. Si tendría que ser esto más equitativo. Mucha gente no ocupa lo que se le da. Entonces yo creo que tendría que ser otro tipo de aspecto. Pero bueno, la oportunidad de organizarse, esto también es otra libertad. Ajá. Tenemos la capacidad de organización, la libertad de organización. Es decir, yo quiero armar ahorita una organización de los fieles devotos a Alonso Rufino, lo podemos hacer. Sí, en este sentido tenemos, en algunos es libertad de asociación. En otros sistemas de gobierno, para que vayan entendiendo por qué es un simple sistema de gobierno, en otros no se puede. Y aquí sí te puedes asociar. Si quieres hacer un partido político, lo puedes hacer. Ajá, también. Y se dan cuenta, recabando firmas, teniendo alguna base estructural ahí, puedes tener un partido político. Pero bueno, solo para aquellos que tienen ahí la vara alta. Pero bueno, en este sentido, otra libertad, libertad de asociación, puedes participar plenamente en la vida política, lo que no pasa también en otros sistemas de gobierno. De alguna forma, tú tienes derecho a votar y a ser votado. Otra vez, ajá. De alguna forma, sí, las democracias dicen que tú como ciudadano tienes el mismo derecho, igualdad, de participar en cualquier situación
luego nos dicen, ¿no? Tú no eres presidente porque no quieres. O nos dicen, tú no tienes trabajo, tú no tienes dinero porque no trabajas. Hay que verlo, quiero que lo vean así en un sentido diferente, cómo se van dando estas situaciones. Ajá. Podemos participar plenamente en la vida política, en la económica, en la cultural de nuestra sociedad, todo lo que engloba a nuestra sociedad. Ok, entonces aquí ya estamos. Libertades, muchas libertades. Ok, demasiadas libertades, creo yo, en algún sentido. Ya parece que me estoy recordando que positivismo, frase del positivismo, acuérdense. Ok, la soberanía. ¿Qué es la soberanía? Este concepto lo que hace es referencia a que la fuente, el último poder, ajá, o autoridad política no es del presidente, no es del Congreso de la Unión, no es poder judicial. Dice la democracia que es del pueblo. Ujú. Eh, Tendríamos que entrar en un debate más amplio en este sentido. Sí, si se puede revocar a alguien, de que se podría, pero tendríamos que analizarlo, ¿ok? Pero en una democracia sí. Lo manejan hoy algunos, ¿no? Que sí da risa luego, ¿no? Pero que el Quijita pone, pero ojo, ahí analícenlo ustedes. No existe ningún poder, ninguna autoridad por encima del pueblo y que la legalidad misma adquiere su legitimidad por ser expresión, en definitiva, de la voluntad popular. Entonces, yo aquí también no comparto, por ejemplo, dicen que es legitimidad, tienen que ver de alguna forma, ustedes nos pueden allí tener algo que tenga que ver con esto, la idea principal de lo que viene siendo legitimidad. Legitimidad tiene que ver con la mayoría en este sentido. ¿Sí? Un poder es legítimo cuando todos, así lo menciona, cuando todos, pero ya diríamos la mayoría está de acuerdo. Eso es legítimo. Ajá. Y legal, pues es lo que está pasando en este país, ¿no? O sea, cumple el 50 más uno, es legal, o sea, no hay ningún problema en este sentido. Pero en casi, vean todas las elecciones, chequen si, bueno, si están interesados, chequen que no es este choro, normalmente los que ganan en estos procesos democráticos, pues es los que no votan, ¿sí? Entonces, pues no, la abstinencia como tal. ¿Ok? Entonces, la soberanía. El soberano, el que está hasta arriba, es el pueblo. En este sentido, sí, nos pueden definir qué define la soberanía. ¿Ok? Aquí esto sería en términos muy, muy generales lo que viene siendo la democracia, pero me gustaría manejarlo en términos también eh, de otras características. Por ejemplo, otra característica sería, ¿cuál? La característica que nos define eh, con cierta estructura, ¿sí? A las democracias. Primera, tenemos territorio, tenemos población, ¿sí? Y tenemos constitución. Son tres elementos básicos que se manejan dentro de lo que sería un Estado de Derecho. Ajá. A nivel internacional, el Estado de Derecho maneja estas tres bases, ¿no? Si tienes un territorio, nosotros sí tenemos uno, y es conocimiento general que debemos tener, cultura general, ¿no? Al norte con este, Estados Unidos, al sur, Guatemala, Belice, y colindamos Océano Pacífico, el Atlántico, tenemos nuestras divisiones. Cumplimos primer requisito para un Estado de Derecho. Tenemos un territorio, tenemos población, sí, tenemos población y tenemos mucha, iba a decir un chingo, pero no, tenemos mucha. Ajá, tenemos arriba de 123 millones de habitantes y en este sentido somos muchos. Entonces ya cumplimos con la otra y tenemos leyes, sí, están plasmadas en una constitución, la que todos nos debemos heterónomamente a esta constitución. La última constitución es la del 17, la de los constituyentes de Querétaro, ¿sí? Esta, todo esto lo vamos a ver en ciencias sociales. Y en este sentido sí quiero que lo vayan ahí. Es
cultura general que tendríamos que tener. Después, retomándolo con lo que viene siendo la democracia. En este sentido, tenemos división de poderes, característica también de la división de poderes. Las otras fueron libertades, son muchas. Ahí podemos hacer un listado. Pero estas características, división de poderes. Uh-huh. La división de poderes, ¿tenemos en este país? Sí. Tenemos ejecutivo, el presidente de la República, que en estos momentos es la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Tenemos ya gobierno, tenemos esa parte, una división. Tenemos Congreso de la Unión, sí. Tenemos otro poder, que es el poder ejecutivo, primero, perdón, legislativo, primero está el ejecutivo, presidente, legislativo, Congreso de la Unión, dos cámaras, la Cámara Alta, la Cámara Baja, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, 128 senadores, 500 diputados, y de alguna forma esto lo tendríamos que saber porque nosotros los elegimos. Ajá. Y de alguna forma tendríamos que saber. Uh-huh. Esto es básico para Ceneval, que ustedes son ciudadanos mexicanos y por lo tanto conocen esto. Entonces, tenemos el Congreso de la Unión, donde están las dos cámaras, es el legislativo. El presidente de la República, el ejecutivo, se encarga, es la máxima representación de los ciudadanos. Vivimos una representatividad en el extranjero. Y en este sentido, ese es lo que estamos manejando. Eh, eh, si ustedes se dan cuenta, hay muchas cosas que tendríamos que tener, que saber, perdón, tenemos que tener que saber. Y Ceneval por eso dice que es para ciudadanos adultos el examen, o sea, porque de alguna forma esto lo conocemos o tenemos alguna referencia. Entonces tenemos ejecutivo, legislativo y el judicial. ¿Quién es el judicial? Suprema Corte de Justicia, jueces de distrito, todos los que imparten la ley. Y en este sentido, ahorita estamos en esa dinámica. Vamos a elegir a nuestros representantes, jueces. Uy, qué felicidad. No, no, no. Bueno, les digo, esto da para mucho y daría para poder discutir, ¿no? Cómo se dan este tipo de situaciones. Entonces, ya cumplimos con esta característica. La característica es precisamente la de determinar una división de poderes. Las democracias es importante la división de poderes. ¿Por qué? Porque de alguna forma una limita a la otra. Uh-huh. El poder no queda en una sola institución, no queda en un solo nivel. Ajá. Con los Estados Unidos se notó hace el pasado, la pasada gubernatura, la presidencia pasada, ¿no? Detuvieron de alguna forma, un poder detuvo al otro. ¿Sí? En México estaba pasando, es válido manejarlo así, que hay corruptos y todo, pero en todos lados, en los tres poderes, pero se controlaba. Ahorita la idea, en términos muy personales, creo que sí se está tratando de romper con esa separación y volverlo lineal todo, ¿no? No haber quien se oponga a un poder. Uh-huh. Creo que esa es la idea. Ustedes pueden disentir, claro que sí, ¿no? Entonces, en este sentido ya manejamos tres características, ajá, que de alguna forma nos dejan ya empapados de lo que pasa, ¿no? O sea, ahorita si lo vuelven a checar, ya van a poder ver que son tres poderes bien, bien importantes. Nada más por último, tratar de ver cómo se dan y cómo se adoptan esta situación de una cultura política. Creo que en nuestro país no tenemos una cultura política, no nos interesa. Eh, pero pues es por lo mismo, ¿no? No, 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 de alguna forma no nos han hecho hábitos. La mayoría de la gente vota por interés económico, entonces creo que ese es un grave problema. Pero bueno,
Entonces, primera característica, separación de poderes. Territorio, ya vimos que sí lo tenemos. Población, también tenemos una población. Otra característica, ¿cuál sería? De alguna forma podemos mencionar, otra característica sería, déjenme checar, eh, las libertades, división de poderes, la existencia de varios partidos políticos. Tiene que ver también con el control en ese sentido, la separación. Eh, si hubiera un partido único, como pasó en alguna etapa, como se dio en algunas votaciones en este país, sí tendríamos problemas y podríamos tener la tendencia a caer en lo que viene siendo una tiranía, ¿no? Una dictadura, ¿no? Algunos decían que México en su momento fue este, una situación de dictadura de partido. Ajá, entonces, una característica que maneja la democracia es esa, la existencia de uno, de dos o varios partidos políticos. Maneja uno, pero no creo que se dé esa idea. Entonces, el problema también, volviendo a nuestro país, es que hay muchos que no tienen una separación como tal de ideologías, que esa es la idea de la democracia como fin. Es decir, no puede existir una ideología única, y eso lo manejamos en las humanidades. Podemos compartir, pero sí debe de haber cierta reminiscencia de gente que va quedando, pero que de alguna forma mantiene su ideología. ¿Me explico? En este sentido, sí podemos ver que sí es necesario que haya diferentes formas de pensar, pero aquí ya caemos en el exceso, según yo, ojo, según yo, sí, y no hay una definición real, o sea, véanlo en los partidos políticos de aquí, o sea, el partido en el poder tiene a todos los grandes estadistas, por decir, es sarcasmo, en Morena, ¿no? Vean los nombres de todos los personajes que ocupan un puesto importante, y pues ahí está. Ujú. Están en otro. Entonces, eh, no existe realmente una lucha, un debate ideológico, ¿sí? O sea, si primero estuve aquí y mi ideología se fue para acá, entonces es válido estar separado en este sentido. Dicen varios partidos políticos que de alguna forma pueden compartir estos ideales democráticos, pero que es una ideología totalmente diferente. Eso es lo válido. ¿Sí? También detiene de alguna forma el que exista una sola forma de pensar. No se puede dar esto, y nosotros lo vimos en su momento en filosofía. Es bien importante cómo nosotros manejamos esta separación de lo que son los partidos políticos, ¿ok? Y este tema, entonces serían tres características, ¿no? Puede haber otras, las vamos a ir reforzando más adelante, sobre todo cuando veamos lo que es ciencias sociales. Y en ciencias sociales van a ver cómo se recupera mucho de esto de la democracia, ¿ok? Va. Entonces, democracia, muy sencillo, muy claro, creo yo, pero de alguna forma lo vamos a trabajar todavía el viernes y vamos a recuperar en lo que viene siendo ciencias sociales. Vale. Pasamos a otro, cerramos con otro tema y ahorita regresamos, ¿vale? Que yo estoy haciendo los espacios como si de veras estuviéramos haciéndolos, pero creo que va de forma corridita, ¿no? A ver, déjenme ver. Bien. Lo que vamos a ver ahorita eh, es la continuidad de lo que estábamos viendo. En estas diapositivas se maneja la democracia como lo vimos ahorita, pero retomo conceptos que nos van a preguntar en lo que viene siendo el examen. Sí, tiene que ver con esta parte que me faltó característica de la democracia, los derechos humanos, porque eso se ve aparte. Entonces, características, si recuperamos, de alguna forma tenemos separación de poderes, territorio para hacer Estado de Derecho, territorio, población,
leyes. Y después de ahí las características, separación de poderes, que ya explicamos por qué son importantes, separación de poderes, existencia de varios partidos políticos, libertades, derechos humanos, ¿sí? Y en este sentido le damos continuidad a lo que estamos viendo. Vamos a ver, aquí está, otra vez. Derechos humanos. La característica fundamental de los derechos humanos, ustedes tienen una noción ya de lo que vienen siendo los derechos humanos. Son derechos que por nacimiento específico ya como seres humanos tienen. Podría ser la definición, pero no. Aquí nos vamos a referir a fundamentales características, ajá, que están declaradas en un documento. Es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ajá, la ONU hace esta declaración en el 48. Recuerden que se viene en el 48 de un proceso bastante fuerte que se da a nivel mundial, la Segunda Guerra Mundial, y que sí caracteriza todo lo que se hizo, toda la violación a los seres humanos en todos sentidos, políticos, económicos, físicos, sociales. Entonces, se lanza esta declaración de los principios eh, y universales de los derechos humanos, ¿sí? En este sentido, aquí están, confianza, igualdad, son los universales, los derechos humanos, acá se, lo que tenemos derecho dentro de nuestro territorio y a nivel internacional. ¿Cuáles son las características? Ajá, son universales. Algunos, hay algunos derechos humanos que solo se aplican en determinado territorio, pero los manejan universales porque están determinados por una institución global, ¿sí? En este sentido. Entonces, lo que permite que todo ser humano, sin excepción, tenga acceso a ellos, sin excepción alguna, tenga acceso a todos. Pero les digo, por ejemplo, vean lo que pasa en zona de Medio Oriente. Algunas mujeres no tienen todavía algunos derechos específicos que son estas características. Entonces, como lo lanza una institución global, siente que todos deben de estar allá, entonces allá se lucha por esos derechos humanos. Ajá. ¿Qué son los derechos humanos? Aparte de los básicos con los que nacemos, el derecho a la vida, bla, 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 los que nos interesan son estos, son las normas jurídicas que deben ser protegidas y respetadas por los estados. Entonces, los derechos humanos como tal nos protegen de alguna forma del abuso de autoridad, si lo quieren ver sencillo en esta parte. Ajá. Y si los estados no lo reconocen, se les puede exigir que lo hagan, porque estos son derechos que vienen con los individuos. Desde el momento del nacimiento, sí pertenecemos a algún territorio específico, se nos tienen que aplicar esos derechos humanos. ¿Sí? Están bastante confusos porque pues si tú volteas a ver la realidad, pues no se da como tal. Entonces, en este sentido, los derechos humanos son indivisibles, ajá, todo va unido con todos los demás, o sea, no puedes darle uno y negarle otro, ajá, porque pues empezaría a cuestionarse este papel. Eh, Se hacen igual y libres a todo ser humano desde el momento de su nacimiento, ya lo habíamos dicho. No se pueden violar, supone atacar la dignidad humana. Son irrenunciables o inalienables, no se pueden traspasar, dado que ningún ser humano puede renunciar ni transferirlos. En este sentido es lo que vemos y la característica importante que nos faltaba en las democracias es esta. En los derechos humanos determinan y forman esa cuestión de valores que parten de el sistema de gobierno llamado democracia, la forma de gobierno llamada democracia. Entonces, es otra. Ya los partidos políticos ya vimos por qué, de alguna forma, y los otros que serían territorio, población, división de poderes, todo esto ya lo manejamos en ese, pero por eso es aparte, porque nos pueden preguntar más sobre los derechos humanos. Son conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana. Eh, Tiene que ver cómo nos concebimos y cómo nos concibe
Acuérdense, identidad en este sentido. Ajá, su realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Para que una persona esté plena, necesita tener estos derechos humanos. Ajá. Y está dentro del orden jurídico nacional. Ajá. Está en nuestra constitución política, tratados internacionales y las leyes. Pero volvemos a la misma discusión. ¿Sí? Lo mismo que les decía en la democracia. Llega el momento en que es complicado eh, ver si se están dando o no se están dando. ¿Sí? Cuántas desapariciones, bueno, dicen algunos que no, cuántas abusos de género, cuántos niños en la calle, cuántas personas sin trabajo, o sea, los derechos humanos están plasmados, pero no están aplicados como tal, según mi perspectiva, ¿no? O sea, a lo mejor tienen ustedes otros datos, pues entonces sí estaría yo equivocado, pero es complicado cómo se dan esto. Ajá. ¿Qué organismos deben garantizar su cumplimiento? Ajá. Eh, Hay varios. Para que todo ciudadano tenga acceso a sus derechos universales, están en la Constitución, deben de estar ahí como determinados. Y nosotros los vemos. Chéquense algunos artículos porque en ciencias sociales vamos a manejar algunos artículos constitucionales en este sentido. Ajá. Existen asociaciones y redes de instituciones nacionales, derechos humanos, regional, subregional, que velan por el cumplimiento. En cada lugar donde hay una autoridad y donde hay gente, ciudadanos que necesitan ser escuchados, debe de haber una institución. Por ejemplo, en los hospitales debe de haber. Ajá. En el metro debería de haber, o si hay algunas instituciones, no las he visto, pero ahí deberían existir, ¿no? En este sentido. Aquí vemos, o sea, cómo de alguna forma es a nivel local. Hay interamericanos, o sea, que manejan toda la situación de una región, y hay a nivel internacional, internacionales. Aquí es el caso de nosotros, ¿no? Aquí una institución que trabaja con todos los gobiernos eh, que de alguna forma buscan proteger a la sociedad civil. Eh, Hay sociedades civiles, organismos que salieron y que luchan y se comprometen para apoyar a todos los ciudadanos dependiendo de su línea, ¿sí? Por ejemplo, asociaciones, ONGs de mujeres violentadas, de desaparecidos, ONGs del medio ambiente, ONGs que hablan de derechos en este sentido hacia las personas. Esto del medio ambiente por la protección, algunos la manejan aparte, pero yo creo que también en esta, porque es un derecho humano. Ajá, todo se da y todo está plasmado, ¿dónde? En la Carta que mencionábamos de 1948 de los principios universales de los derechos humanos. ¿Se cumplen los derechos fundamentales? En este sentido tendríamos que verlo. Estamos en el siglo XXI, ajá, y todavía seguimos discutiendo en este sentido. Eh, Muchos no se cumplen a nivel nacional, internacional. Hay cuestiones que de alguna forma nos vemos día con día, la migración en estos momentos, este, que enfocan a varios países, nada más al de nosotros, la migración en Europa también está cañona, ¿no? Todavía seguimos diciendo, o sea, pues si tenemos libre tránsito, porque allá no, porque aquí sí, aguas con eso, ¿sí? Entonces, aquí algunas cuestiones de algunas ONGs que nos menciona que se violan muy frecuentemente los derechos de las mujeres. Y en todo el mundo pasa esto. Aquí pone algún ejemplo, se permite a los hombres golpear a su mujer y su esposa eh, cuando solo sea una vez al mes. Sí, aquí había otra ley también, pero ya esta es más antigua, no sé, o sea, no conozco muy bien las leyes de los Estados Unidos, aquí me ponen como de la ONG, pero por ejemplo, mientras no excedieras una varita de tamaño, le podías pegar a tu mujer. Entonces son
son estupideces, o sea, realmente aquí si es una estupidez, o sea, quien lo quiera debatir, pues adelante, pero esa es una estupidez, ¿no? En México, situaciones, por ejemplo, zonas rurales apartadas y sobre todo en estos lugares donde hay muchos comunidades indígenas, o sea, la mujer no puede caminar al lado o delante del hombre, o sea, ética y moral que veíamos en este sentido, ¿no? O sea, entonces es complicado, imagínense, o sea, nada más le pegas una vez, no hay ningún problema, ¿no? Y en este sentido no se protegen los derechos como tal. Ujú. Eh, en este sentido, 27 países africanos todavía se permite la mutilación de del área genital femenina. Eso a mí sí, me provoca, o sea, ver que las democracias no están funcionando como tal. O sea, si protegen los derechos humanos, vean, o sea, esto es, esto es del siglo XV, ¿no? O sea, es una tontería, ¿no? Pero dicen que ahí están, ¿no? Los derechos humanos. Aquí en México nos ponen África, nos ponen Arkansas, pero les digo, aquí en México se dan muchas violaciones a los derechos humanos. ¿Cuántas desaparecidas hay? Ah, por cierto, les comento, ayer hubo una obra de teatro en mi preparatoria y lo que no había visto en mis alumnos, cómo impacta esto de las mujeres desaparecidas. Ajá. Cuando lo ven así en una forma bien determinada, o sea, se dan cuenta de su realidad. Y muchos niños es lo que necesitamos hacer. Generarles, no por ideología, no por partido político, no por democracia en sí, sino por conciencia de género, es decir, que vean la realidad y que conozcan de alguna forma cómo se dan algunos casos en los que lo único que generamos es violencia. ¿Ok? Eh, Personas que viven en situación de esclavitud en el mundo, sí hay todavía, en México todavía, o sea, parece esclavitud, pues, ajá, entonces, algunos casos, servidumbre por deudas, trabajan muchas horas en condiciones precarias y reciben remuneración muy baja. Es un tipo de esclavitud, a menos para poder sobrevivir, pero bueno. Ajá, y de aquí nos saltamos a esta parte. Derechos humanos, sí que ya sabemos cómo se van determinando. ¿Sale? Y en este sentido sí lo manejamos como tal. Para la democracia lo que nos faltaba ver, que a lo mejor lo varió, no, lo voy a dejar así, ya ustedes lo van, mando primero y luego ya checan el otro, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre nación, Estado y gobierno? Que es lo que les mencionaba hace rato. Ahorita en un ratito armé esta idea para que lo sepan como tal. La nación conceptúa la misma, es una población determinada en un territorio, dirían, pues eso es población, sí, es una población, ajá, unida por lenguaje y una cultura. Si hablamos de la nación mexicana, el alto porcentaje, la mayoría hablan español y tienen una cultura, que es una cultura, hábitos, creencias, tradiciones que compartimos dentro de un grupo específico, ¿sí? Y con sentido de identidad. Ya vimos que es identidad diferenciado de otras naciones. Ajá. Nuestra nación es diferente por todas estas características a los Estados Unidos, muy parecida a Guatemala, pero diferente a Belice. Entonces, en este sentido, es lo que se llama nación. Tiene que ver más en un sentido cultural. La nación mexicana tiene que ver con este sentido cultural. Es el sentimiento de pertenencia a una cultura, a una historia. Yo lo enfoco más en la nación a un sentido histórico en términos culturales, a un pueblo específicamente, al pueblo mexicano. Sí, podemos hablar desde 1821 que empezamos a manejar una identidad y por lo tanto ya se habla de nación, la nación mexicana. ¿Ok? Bueno, eso lo veremos aparte. La separación. Tenemos nación, tenemos Estado. Conjunto de instituciones públicas que regulan la vida de un país. Instituciones públicas que se instituye sobre intereses y voluntades particulares. Muy independiente de tu necesidad, de tu parte de pensamiento ideológico, están las instituciones. Es la organización política soberana de una sociedad establecida en un territorio determinado. ¿Cómo está estructurado el gobierno? Decíamos separación de poderes, por ejemplo. Ajá, ¿cómo está estructurado? ¿Cómo tenemos gobernadores? ¿Cómo tenemos municipios? ¿Cómo tenemos instituciones o organizaciones políticas en este sentido? Ajá, pero todo en un sentido jurídico, con independencia, con autodeterminación, estados, ¿no?
gobiernos, órganos de gobierno y de administración. ¿Cómo se administra? ¿Cómo se determina? Son todas estas instituciones. Yo me atrevo a decir que podemos hablar hasta de la familia como institución, como tal, porque es una organización que de alguna forma maneja la base de la política. Esa es una concepción, pero bueno, lo dejamos así porque si no luego se me confunde. La actividad general del Estado se desarrolla de acuerdo con el orden jurídico imperante. Entonces el Estado son todas esas instituciones. Si hablamos hasta de el IMSS, todo lo de salud tiene que ver, todas las secretarías. Esto lo vamos a reforzar en lo que viene siendo ciencias sociales. Igual con esta lo vamos a separar. ¿Qué es el gobierno? Si ven, son tres cosas que pareciera que es lo mismo, pero sí se diferencian. Nación, Estado, gobierno. Ajá. El gobierno, administración transitoria del Estado. Los gobiernos son los que van transitando. Son las personas que entran y salen, ¿sí? El gobierno pasado es precisamente una administración que se fue, bueno, que ahí dejó ideas, pero que ahí se presenta. Está constituido también por instituciones, pero además de los funcionarios que las integran. Yo lo separo más así. Ajá, que tienen a su cargo temporalmente la conducción y funcionamiento de estas instituciones. ¿Ok? Ahí está sencillo. La posesión durante su mandato del poder, es decir, la suficiente autoridad, es las personas que están cumpliendo o haciendo cumplir las normas. Ajá. Aquí nos dice hasta mediante el empleo de la fuerza. Pregúntenle a las madres buscadoras que no se utiliza el empleo de la fuerza y van a ver que sí. Ajá. Entonces, aquí lo cierro en este sentido con un término que ya conocen, que ya vimos ahorita, ¿no? Una de las formas de gobierno otra vez en que puede ejercerse el poder político, ajá, del y para el pueblo. Acuérdense que veíamos cómo se maneja esto. El concepto ha sido abordado académicamente desde la teoría de formas de gobierno, ¿no? Según sus usos y con criterios hasta específicos de cómo se ejerce el poder. Yo les decía, si nos metemos en esa discusión, vamos a terminar desde Hobbes, desde Locke, en este sentido, del contrato social hasta ahorita, pero creo que no es el momento adecuado. Ya cuando ustedes tomen línea, creo que sí se va a manejar, ¿no? Eh, en estas sociedades vamos a entender de alguna forma al pueblo, que esa es la diferencia que se yo acá arriba, me salte esto. Eh, la democracia como parte de las mayorías, a diferencia de otros sistemas de gobierno, les digo, el poder del pueblo y para el pueblo, en el pueblo y para el pueblo, así lo manejaba un presidente norteamericano, este, eh, maneja en este sentido. ¿Se acuerdan que ahora, desde hace un sexenio, se está manejando mucho esto del pueblo y para el pueblo? ¿No? Pero ¿quién es el pueblo en sí? Yo sí quise ponerle, o sea, entender qué es el pueblo, porque realmente se complica mucho en este sentido. Yo porque no estoy de acuerdo con el gobierno o estoy de acuerdo, ya no soy pueblo. O sea, ya no se me considera mis derechos humanos. Esto es lo que quiero llegar de alguna forma. ¿Sí? Eh, el pueblo es un conjunto de ciudadanos que goza de derechos políticos. Todos los ciudadanos que tenemos el derecho a votar, a ser votados, a todas las características que vimos en un principio, ajá, ese es el pueblo. Entonces, la clase media, la clase baja, el pueblo como tal, somos todos. Y acá lo han estado separando o lo están buscando separar de alguna forma, ¿sí? Ojo con eso, porque la democracia se basa en la situación del pueblo y todos somos pueblo, estemos o no estemos. Cuando llega el gobierno, me representa a mí, aunque yo no crea en ese gobierno, me representa a la oposición, representa a todos en este sentido. Yo soy apartidista, por cierto, para que no me digan que luego me estén ahí reclamando, no, yo no creo en los partidos políticos, yo siento que es por otro lado la democracia, pero bueno, eso ya es parte, ¿no? Etimológicamente, ¿qué es la democracia? Acá ya se los pongo más, más básico. Demos significa pueblo y kratos, poder, el poder del pueblo, eso es la democracia. Ajá, el término democracia, el poder del pueblo, en el sentido conjunto de personas gobernadas, que tienen el derecho y capacidad de elegir a sus representantes. Ya lo vimos, ¿no? De alguna forma ya estamos entendiendo cómo se da esta situación. Eh,
Y algo que sí veíamos en este sentido. El concepto que veíamos, que es más que una forma de poder, decía una definición, ¿sí? Porque no termina ahí en las urnas, ¿no? Se define como el poder del pueblo y por lo tanto se tiene que dar continuidad. Es decir, no nos podemos quedar nada más, ya voté, no. La participación ciudadana, que es un concepto que vamos a trabajar también, que es parte de la democracia, cuando la participación ciudadana empieza a reducir o se empieza a extinguir, la democracia no sirve. Ajá, y en este sentido es algo que yo decía, puede que esté pasando en algunas partes, ¿sí? La gente no le interesa. Si yo voy y firmo algo, si me dan 1,000 pesos, si me dan algo, ¿no? A cambio. Entonces, y esto se da con todos, no nada más con los dos tipos de democracia que manejábamos, ¿no? La directa, el poder se ejercía sin intermediarios, existió algunas sociedades antiguas. Yo les decía, yo creo que todavía se puede manejar si lo reducimos, por ejemplo, en una reunión en donde se vota directamente por problemas específicos. Si ya entendimos bien esta concepción de democracia como tal. ¿Sí? Entonces, directa, representativa, mediante representantes, que es la que vivimos, es propia de las sociedades democráticas modernas. La representatividad democrática es moderna. Son diversas y plurales. Esto también lo vamos a trabajar. Me voy a aventar, no sé cuánto tiempo esté manejando, 11:44, empezamos 10:15, 11, perdón, estoy acá haciendo mis cuentas, 10:15, 11:15, sí, todavía puedo, a ver si me lo dejan completo. Ajá, y aquí les pongo, este Sartori es buenazo, una profunda diferencia entre la democracia tal como la entendían los antiguos, les decía, ¿no? A los modernos. Principio de legitimidad, ya sabemos que es legítimo y que es legal. Pero en todo lo demás se deja a diferencias. En un sentido directo, mientras que la segunda es un sistema de control, ajá, de limitación del poder. ¿Sí? En la primera no se prevé representación, mientras que en la segunda se basa transmisión representativa del poder. Lo que estábamos manejando. En la primera se vota, casi se termina ahí la situación. En la representatividad no. Ahí sí, todas estas características de la democracia buscan esto. ¿Qué es lo que les decía? No es tanto que unos sean corruptos, otros no. Que algunos quieran, yo así lo veo, que algunos quieran defender al Poder Judicial en lo que está pasando en el país y otros no. No es tanto eso la defensa de un poder como tal. Es esto, se defiende la limitación de poder de uno a otro. Si todo está en línea, va a estar complicado. Pero bueno, eso ya lo definimos. Formas de gobierno, la situación que manejábamos en este sentido de cómo se caracteriza. Ajá. Diversas formas de ejercicio del poder. Gobierno, ¿cómo se ejerce el poder? Son las formas de gobierno. Ajá. ¿Cómo se toman las decisiones por encima de la población? No del pueblo, de la población. Ajá. ¿Cómo se administra el poder en un territorio determinado? Ajá. ¿Cómo se administra y se organiza? ¿Cómo debemos tener las reglas? Esto cuando lo veamos en la historia de México, van a ver el proceso de cómo se va dando en términos históricos para llegar a lo que estamos viviendo hoy. ¿Sí? Por ejemplo, formas de gobierno de la monarquía, la teocracia, la aristocracia, la tiranía, la dictadura, el comunismo y la democracia, que es nuestro caso. En este sentido, cada una de ellas tiene características bien, bien específicas y que de alguna forma sí nos pueden determinar que la democracia puede ser buena. Ajá, pero que tal vez la forma de aplicarla es la que no se determina en su momento. Ajá. La democracia por su división de poderes, por su respeto a los derechos humanos, por su división política, por su variación de ideología, partidos políticos. Es diferente en este sentido a todas las demás. Y aquí lo manejan ya como una república democrática. No somos república federal, una república, la república mexicana, ¿no? Entonces sí se maneja en ese sentido. Ajá. Les pongo este concepto también para que lo estén manejando de alguna forma.
bien, o sea, que tengan la idea de conceptos que trabajamos y que a lo mejor ni sabemos qué es, pero somos ciudadanos. ¿Qué es un ciudadano? Pues quién sabe, pero yo soy ciudadano, ¿no? Ajá. Como lo vimos anteriormente, las sociedades modernas lo constituyen el conjunto de ciudadanos. Antes esto de ciudadanía manejaba la idea de la ciudad, ciudadano, ajá, pero en términos democráticos son aquellos que gozamos de derecho político. Ajá, esos son los ciudadanos políticos como tal. La ciudadanía política trata de la pertenencia a una comunidad. Tenemos acceso a todos esos derechos políticos que nos marca la Constitución y los derechos humanos. Ajá. Aquí recuperamos lo de nación, ¿no? O sea, es de alguna forma ese concepto que define cómo históricamente se ha ido evolucionando. Ajá. Somos los ciudadanos de alguna forma parte de las sociedades que avanzan y se van transformando. El ciudadano va a estar presente y somos los que determinamos tanto. Ajá. La ciudadanía como tal, esa condición que nos otorgan los derechos legales para ser parte del movimiento dentro de una sociedad. Lo que pasa en una sociedad va a ser por los ciudadanos. Ojo, puede venir una decisión política del poder como tal, de la representatividad, pero el ciudadano es el que de alguna forma la puede transformar. Hay poder en la participación ciudadana. ¿Ok? Va. Ok, ciudadano. Y aquí les pongo y les determino cómo se van dando estas características de la democracia. ¿Sí? Se fomenta el pluralismo. Vamos a checar qué es pluralismo. Se permite la competencia político-electoral. Se celebran elecciones auténticas. Ojo con lo de auténticas. Ajá. Se respeta el principio de mayoría. Existe un Estado constitucional. Aparte de las ideas de mención. Y cuando dice elecciones auténticas, no piensen que es aquí en México. Podríamos decir lo que pasó en Venezuela, que ahí sí se cuestiona mucho, ¿no? Cómo se da esta situación, pero bueno, piénsenla ahí en este sentido. La libertad democrática. La idea genérica, es decir, la idea de libertad, volvemos a lo mismo, libertad, la capacidad de elegir en términos morales la manejamos así, ajá, trasladarse expresiones de realización, toda esta idea nos va manejando cómo nosotros aplicamos todas las libertades que vemos, ¿no? De tránsito, en términos culturales, históricos, sociales, políticos, todas estas libertades que están plasmadas en la Constitución. Y aquí ponemos libertad de pensamiento, libertades de expresión, libertades de asociación, ya las manejé, pero aquí se las planteo. La elección, algo bien importante, de educación. Ajá, y hay más, estas son las básicas, creo yo. Ustedes pueden buscar más, pero vamos a irnos sobre las que nos puede pedir lo que viene siendo el examen. En este sentido, creo que sí lo podemos decir. Ajá. Eh, ok, ya me están presionando. Vámonos con estos valores democráticos. Acuérdense que es el valor, ¿no? Cualidades democráticas que son características, cualidades, ideas y creencias aceptadas en una sociedad y que deben dirigirla, es decir, que en el proceso democrático los valores y estas cualidades y estas ideas deben dirigir hacia el bien. La tolerancia, la capacidad de aceptar ideas y opiniones distintas de las propias. Esta tolerancia a lo mejor la vemos el viernes en sentido moral. Aquí la manejamos en un sentido de alguna forma democrático, ¿no? Aceptar ideas, opiniones distintas, ajá, y de las propias. Aceptamos y discutimos también, dialogamos en este sentido. La igualdad, ya sabemos, todos somos iguales ante la ley, y el pluralismo que les decía. Es una forma de vida pacífica y productiva en la que se debe respetar las formas de actuar. Es plural. Por eso los partidos políticos deben ser plurales, porque hay diferentes ideas y formas de pensar en este sentido. Ajá. Eso es lo que maneja en la democracia el pluralismo. Es válido que se disienta. ¿Sí? En la Cámara, en el Congreso de la Unión, en las cámaras, se tendría que dar el diálogo en este sentido. Sí, yo acepto que no estás de acuerdo, pero el diálogo primero que nada. Luego ahí terminan hasta, bueno, luego les platico eso, qué pasa ahí.
Y estos dos conceptos importantes, multiculturalidad e interculturalidad, tiene que ver con la democracia, pero yo creo que de alguna forma vamos a manejarlos de la clase que entra. Porque, bueno, damos un avance y ya lo refuerzo y si tienen dudas el viernes me los maneja, ¿no? Todavía me da tiempo. Estos dos nos los van a preguntar en el examen y tienen que ver directamente con lo que es la democracia, ¿no? La multiculturalidad, sencillo, múltiples culturas, múltiples hábitos, creencias, tradiciones. Nosotros somos un país intercultural, multicultural, perdón. Ajá. Eh, pero no implica que se tengan que revolver en ese sentido, ¿sí? No aboga por la asimilación de costumbres ajenas en este sentido, ¿no? Multiculturalidad. Aquí vamos a borrar a ver si podemos, bueno, lo dejamos así. Ajá. En ese sentido es diferente. ¿Qué lleva la interculturalidad? Eh, mm, yo creo que sí lo vamos a dejar para la próxima porque sí es bastante todavía, sí es importante. Ok, ya no me meto en este sentido, lo mando al rato y ya lo dejaríamos como tema para el siguiente miércoles, para que no haya en este sentido más confusión. Lo dejamos así, sí, porque sí lo podemos manejar aparte. Perdón, pero bueno, estas son las situaciones que se dan luego cuando estamos aquí. Pero sí, entonces, recapitulando, la democracia es bien importante, nos pueden preguntar con ejemplos que se dan en algunas partes de nuestra comunidad. Entonces, sí entender, forma de gobierno, así de sencillo. Y las características es lo que realmente nos llegan a interesar, ¿sí? Las características realmente son las que determinan una democracia. Sí es importante valorar estos valores que nos dicen. Hay países en donde no se aplican ni los derechos humanos ni lo que vienen siendo las leyes otorgadas y ganadas en un sentido por los ciudadanos. Aquí también hay muchas, ¿no? Pero allá es más complicado, ¿no? Por ejemplo, les decía libertad de tránsito. Hay lugares donde no puedes ir de un lado a otro. Ajá. Tienes que avisarle a alguien que vas a salir, que vas a estar. Es complicado cómo se da, ¿no? Libertad de expresión, hay lugares donde no puedes hablar. Por ejemplo, con esto de la expresión. Nosotros tenemos esa libertad, o sea, de alguna forma, puedes agarrar y meterte a un tweet o meterte a ya no se llama tweet, al X y meterte a las redes y mandar, si tú quieres publicar una carta mientras pagues en un periódico, sí te la pueden publicar, dependiendo qué tipo de periódico. En algunos otros lados no se tienen esas libertades. Entonces yo digo, sí valorar, pero de alguna forma ver que no se están aplicando como tal, ¿no? Hay mucha diferencia en este sentido. Pero bueno, entonces dejamos interculturalidad, multiculturalidad, cultura, que sí también nos van a preguntar y las vamos a manejar lo que viene siendo la próxima sesión. El viernes, sobre esto, sobre lo que vimos en la primera parte, que lo separamos, y solo sobre de eso vamos a manejar el día viernes. Y ya el miércoles trabajamos los otros temas y ya yo creo que ahí ya vamos a ir cerrando para que se vayan preparando. Vamos a ir cerrando para poder empezar a trabajar la guía. En una sesión nos chutamos guía y de alguna forma empezamos ya a darle cierre para empezar con ciencias sociales. Ya al final haríamos una compilación general, ya que salgan fechas de examen, para que vayan preguntando, ¿vale? Ok, nos vemos, cuídense mucho, pórtense mal, decían en algunos lados, y cualquier situación, ahí está el chat, ahí vamos a estar. Si estoy pendiente a los mensajes, igual pueden hacer con esto algunas preguntas y ahí estaremos eh, al pie, ¿vale? Pues muchas gracias, me despido y cerramos esta situación. Gracias, nos vemos.